Poco menos de medio siglo antes del inicio de la era común, ocurrió un hecho histórico que es recordado en todos los Juegos Olímpicos. Filipides tenía que comunicar la victoria de un ejército griego sobre un ejército persa con tiempo suficiente para que las pocas fuerzas restantes de Grecia pudieran enfocarse en la otra amenaza persa. Filipides realizó esta carrera y al límite de su esfuerzo cuenta la leyenda que llega a la ciudad de Atenas, pronuncia la palabra victoria y luego cae muerto. Lo que poca gente sabe es que Filipides había realizado ya esa carrera en muchas otras ocasiones. ¿Por qué murió entonces? Aparentemente, el calor excesivo y la humedad especialmente alta en ese día fueron las que mataron a Filipides. Su cuerpo no pudo dispersar el calor del ejercicio con suficiente rapidez. Ahora, gracias a la fisiología celular y a otras disciplinas del mundo de la biología, podemos entender mejor qué fue lo que le pasó al primer maratonista. Ese entendimiento no solamente sirve para evitar que los maratonistas modernos puedan llegar a poner en peligro su vida, también sirve para tratar de explorar el límite de sus capacidades, un límite que es retado en cada Olimpiada. Todas las competencias olímpicas tienen mucho dramatismo, pero algunas son especialmente intensas, espectaculares. El maratón, por ejemplo. Durante varias horas, el atleta desarrolla su máximo esfuerzo, un esfuerzo que mal administrado podría poner en peligro su vida. Para entender lo que pasa en el cuerpo de un maratonista, es necesario recurrir a la biología. Para comenzar, los músculos necesitan energía para poder funcionar, y un maratonista debe usar sus músculos de manera regular e intensa durante horas enteras. ¿Qué se necesita para mantener funcionando a los músculos del atleta? Es necesario hacerle llegar oxígeno y alguna sustancia que se queme con ese oxígeno para generar energía. En el caso de los seres vivos, esa sustancia es la glucosa y el proceso de combustión se llama fosforilación oxidativa. Eso no es todo. El proceso que sirve para generar energía en los músculos genera calor también. Es necesario dispersar ese calor con la suficiente rapidez, pues de otra manera los músculos dejan de funcionar. El proceso de combustión que ocurre en los músculos del deportista solamente se puede mantener si el cuerpo logra capturar suficiente oxígeno con cada respiración. Ese oxígeno pasa a los glóbulos rojos y los glóbulos rojos lo entregan a todo el cuerpo. Gracias a que ahora es posible ponerle números al funcionamiento de nuestro cuerpo, es que los entrenadores de atletas que se dedican, por ejemplo, a correr un maratón, pueden decidir si el entrenamiento está rindiendo el efecto que ellos esperan, si el atleta está comiendo o durmiendo lo que necesita, si respira correctamente. Los metabolitos, los resultados del proceso de metabolismo, es decir, los residuos que quedan después de que han concluido las reacciones químicas que mantienen la vida, sirven para medir la eficiencia del cuerpo. De la misma manera en la que la medición de la cantidad de gas que sale por el caño del escape de un automóvil es una medida de la eficiencia con la que el automóvil está quemando su combustible. Cualquier fenómeno que permita mejorar este proceso mejora el desempeño de un automóvil o de un atleta. Y eso se puede medir con números. El Ford GT40 es un automóvil que debería ser especialmente apreciable para nosotros los mexicanos porque en uno de estos autos Pedro Rodríguez se convirtió en el primer mexicano en ganar las 24 horas de Le Mans en la década de los 60. El primer modelo de este automóvil no era tan rápido como esperaban sus diseñadores y se dieron cuenta, gracias a los números, que el motor no estaba desalojando los residuos de la combustión con suficiente rapidez. Se quedaba algo de humo dentro del motor. Al ponerle un segundo caño de escape, el motor mejoró mucho su rendimiento. Es posible hacer algo equivalente con el cuerpo humano. Es posible medir
la cantidad de glucosa circulando en sangre, la cantidad de residuos metabólicos que quedan en la sangre de un atleta después de hacer un esfuerzo muy grande. Si estos residuos son muy altos, significa que el atleta no está entrenando bien o que ya está llegando al límite de su rendimiento. Es posible medir la cantidad de aire que toma el atleta con cada respiración y la cantidad de dióxido de carbono que genera mientras corre en una banda estática. Todos estos elementos le permiten al entrenador medir con exactitud cómo funciona la maquinaria molecular del cuerpo del atleta y puede modificar el entrenamiento para conseguir que esos números vayan mejorando poco a poco. Al explorar al cuerpo humano como lo que es, una maquinaria increíblemente compleja y maravillosa, es posible aplicar principios básicos de ingeniería que permiten mejorar en mucho el desempeño de un atleta. La fatiga es un síntoma general que puede ser producido por muchos factores diferentes. Ahora que entendemos a nivel molecular lo que pasa en nuestros cuerpos cuando hacemos ejercicio, podemos entender mejor las causas de la fatiga. Nuestro cuerpo necesita oxígeno y glucosa para funcionar, todas las células del cuerpo, especialmente las células musculares. Es necesario desalojar los metabolitos, los residuos de los procesos moleculares de los músculos, para que estos puedan seguir funcionando. Y es necesario capturar esos residuos y sacarlos del cuerpo. Cualquier falla en este proceso genera una sensación de fatiga. Si no logra uno incorporar suficiente oxígeno al cuerpo, que es la principal causa de fatiga de un deportista, los músculos dejarán de funcionar correctamente. Si no es posible desalojar los residuos de esos procesos con suficiente agilidad, también ocurrirá la fatiga. Si no existe el nivel apropiado de glucosa en la sangre, el primer síntoma es la fatiga, la desorientación y luego puede venir incluso un desmayo. Ahora nos empezamos a dar cuenta que hay personas que por cuestión genética tienen alguna ventaja ligera. Por ejemplo, pueden mantener mejor un nivel de oxígeno en una prueba larga. Dentro de poco, gracias a ese conocimiento, vamos a poder responder a una pregunta que se hacen año con año todos los entrenadores y fanáticos de los deportes olímpicos. ¿Estamos llegando al límite del desempeño del cuerpo humano? ¿Estamos llegando ya a un límite que no vamos a poder superar? Por ejemplo, el límite de las 2 horas en el maratón. A ver, tengo una pregunta para usted. ¿Qué es más veloz? ¿Un chita o un albatros? La pregunta parece tonta, ¿no? El chita es un animal ágil, de aspecto veloz. Y el albatros, bueno, le llaman pájaro bobo. ¿Por qué entonces un albatros es mucho más rápido que un chita y puede mantener su velocidad por mucho más tiempo? La respuesta la podemos encontrar en el mundo de la biología y en el mundo de la física. Y es una respuesta que es muy relevante para el mundo del deporte. El ciclismo es una de las disciplinas olímpicas más populares, tanto por la cantidad de gente que contempla las competencias, como por el número de personas que practican el ciclismo, aunque sea de manera informal.
Las bicicletas son máquinas aparentemente muy simples, pero sorprendentemente complejas. Son aparatos mecánicos sencillos que están diseñados para acumular la mayor cantidad de energía de movimiento posible y para perderla con el ritmo más bajo posible también. En una bicicleta podemos encontrar ilustrados muchos de los principios básicos del concepto de energía que ofreció por primera vez Isaac Newton. Existen muchas formas de energía. Una de las formas más patentes es la energía cinética o energía de movimiento. La energía de movimiento tiene varias reglas muy peculiares. La cantidad de energía de movimiento que tiene un objeto que se mueve depende de la velocidad con la que se mueve ese objeto y de su masa, es decir, de la cantidad de materia que está involucrada en ese movimiento. Si uno duplica la energía de movimiento de un objeto, la cantidad de velocidad que se gana es relativamente pequeña. Si uno duplica la velocidad con la que se mueve un objeto, la cantidad de energía de movimiento que se gana es muy notable. Se duplica la energía de movimiento de una bicicleta y la cantidad de energía cinética sube 4 veces. En el ciclismo es necesario administrar la energía que produce el cuerpo de la mejor manera posible para convertirla en energía de movimiento, y es necesario calcular de manera muy cuidadosa tanto la forma de la bicicleta como su trayectoria por el camino para perder la menor cantidad de energía posible en cada momento. El ciclismo entonces se convierte en un ejercicio entre la acumulación de energía de movimiento y su pérdida. La energía de movimiento es generada por el cuerpo mismo. Las fibras musculares de un ciclista han sido cuidadosamente entrenadas para producir energía de manera constante. Un ciclista tiene que aprender a generar movimiento de manera continua, de la manera más pareja posible, e incluso como parte de su entrenamiento un ciclista puede recorrer al año más de 35,000 kilómetros. Y si ustedes recuerdan que desde Eratóstenes de Cirene sabemos que la Tierra tiene 40,000 kilómetros de circunferencia, podrán darse una idea de la cantidad de esfuerzo que tiene que realizar un ciclista a lo largo de un solo año para prepararse para una gran competencia. Una vez que el ciclista ha logrado desarrollar su maquinaria muscular y esquelética al máximo para generar esta energía de movimiento de manera constante, tiene que encontrar la manera de perderla con la mayor lentitud posible. La principal causa de pérdida de energía de movimiento en una bicicleta es la fricción contra el suelo. Una persona que recorre una gran distancia pierde energía inmediatamente cuando deja de mover sus pies. Un corredor que alcanza una velocidad extraordinaria en los 100 metros planos se detiene pocos metros después de haber dejado de mover sus piernas. Rápidamente la fricción entre sus pies y el suelo le roban toda su energía de movimiento. En una bicicleta, las llantas generalmente son muy delgadas y la forma general de la bicicleta está diseñada para reducir al mínimo el contacto entre la bicicleta y el suelo. Eso reduce al mínimo la fricción y eso permite que la energía de movimiento rinda una mayor distancia. Esto es especialmente notable en las competencias que suceden a cielo abierto. Otro de los factores importantes que pueden afectar el desempeño de un ciclista son la resistencia al aire, por ejemplo. La posición del ciclista en la bicicleta afecta la forma en la que su cuerpo corta el aire. Mientras menos resistencia ofrezca el cuerpo del ciclista al aire, menor será la pérdida de energía de movimiento cada segundo. Es por eso que algunas bicicletas de competencia tienen formas caprichosas, para facilitarle al ciclista el adoptar una posición que ayude a reducir al mínimo la pérdida de energía de movimiento. A pesar de la enorme simplicidad aparente de las bicicletas, en su estructura y en su diseño se esconden algunos de los secretos más importantes y más básicos de la física moderna.
por ejemplo, los conceptos de energía y fricción. El éxito en cualquier competencia deportiva que involucre velocidad y distancia depende en muy buena parte de la correcta administración de la energía cinética, de la energía de movimiento. Un ejemplo muy dramático de lo importante que es administrar correctamente esa energía viene del mundo de la aeronáutica. Desde hace ya 2 o 3 décadas se han hecho populares los aviones hechos en casa que tienen motores diminutos. Hay motores de 16 caballos de potencia que caben perfectamente en la palma de la mano. En una ilustración muy celebrada, un automóvil moderno, deportivo, con un motor de casi 500 caballos, es comparado contra un avión pequeño que tiene 2 motores de 16 caballos. Al principio ambas máquinas comienzan a moverse al parejo, el avión en el aire, el automóvil en el suelo, y van acelerando poco a poco. Cuando el automóvil lleva su motor a su máximo rendimiento, cuando el automóvil alcanza los 300 kilómetros por hora, el avión sigue a la par. De pronto el piloto del avión mueve una palanquita y el avión deja atrás al automóvil. Esto ocurre obviamente no porque el avión tenga una potencia mayor, 32 caballos contra 500, sino porque el avión pierde su energía de movimiento de una manera mucho más pausada. En el automóvil se pierde mucha energía de movimiento por la fricción contra el suelo y por la resistencia del aire. El cuerpo del automóvil es muy ancho. En el caso de un avión, la pérdida por fricción contra el suelo no existe y la resistencia al aire es mínima porque la forma del avión está diseñada para cortar el aire de mejor manera. Frecuentemente, para obtener el mejor resultado posible en cualquier competencia olímpica, es necesario recurrir a las ciencias básicas. Si quiere uno obtener una medalla de oro en el mundo del ciclismo, es necesario considerar a la física y a la biología. Algunas disciplinas olímpicas son especialmente demandantes para el cuerpo y para el espíritu de quien la practica. Está el caso del nado en aguas abiertas. Es una disciplina joven y extraordinariamente demandante. Hay que decir con orgullo que a pesar de la juventud de esta disciplina ya existen 2 mexicanos en su Salón de la Fama, Nora Toledano y Antonio Argüelles. Para poder participar siquiera en una competencia deportiva, la que sea, se necesita emplear al máximo no solamente las capacidades del cuerpo, sino también las capacidades del intelecto. Acuérdense de esa vieja máxima, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Una competencia deportiva no solamente es una competencia de físicos, también de las mentes de los participantes. En cualquier competencia es necesario, entre otras cosas, aprender a enfrentar la adversidad para poder remontar, por ejemplo, una mala posición de salida en una competencia de nado. Cuando la competencia, en lugar de ocurrir en una alberca techada, ocurre en mar abierto, es necesaria una entereza especial. La persona que nada en mar abierto no solamente tiene que enfrentar un reto físico mayor, la distancia es más grande,
la temperatura del agua es menor, la superficie del mar está cambiando continuamente, frecuentemente aparecen corrientes inesperadas de agua más fría o más caliente que rara vez ayudan al nadador. Y además, el competidor está rodeado esencialmente de nada. En algunos casos, la Tierra puede encontrarse a varios kilómetros de distancia. Es necesario enfrentar la fatiga física y el miedo natural que puede sentir una persona que se siente momentáneamente abandonada en medio de la nada. Uno de los retos más importantes que tiene que enfrentar una persona que nada en aguas abiertas o que tiene que enfrentar al agua como parte de una competencia deportiva es el energético. El agua es un material que absorbe una gran cantidad de energía con facilidad. Se necesita varias docenas de veces más energía para calentar en un solo grado centígrado a 1 litro de agua que para calentar un volumen similar de aire. La cantidad de energía que debe llevar en el interior de su cuerpo el deportista para poder mantenerse en el agua activo por mucho tiempo es bastante considerable. Su cuerpo de arranque debe ser capaz de almacenar una gran cantidad de energía y de irla liberando de una manera constante, controlada. El metabolismo, la colección de reacciones químicas que generan el fenómeno vital, forma parte del entrenamiento. Se puede llegar a entrenar el metabolismo para que una persona utilice sus reservas energéticas al máximo, algo que es especialmente importante cuando uno está nadando por horas enteras en aguas abiertas. El agua continuamente está robándole calor al deportista. Incluso el agua a una temperatura agradable, digamos 25 grados centígrados, está robándole energía al deportista, y si se queda mucho tiempo en el agua y no puede compensar esa pérdida de energía, puede caer en una condición potencialmente peligrosa, la hipotermia. Cuando el cuerpo comienza a perder energía calorífica, algo que se nota especialmente en el agua, lo primero que ocurre es que las extremidades dejan de recibir la misma cantidad de sangre que recibían antes. Esto hace más torpes los movimientos de un nadador, por ejemplo, y eso reduce su rendimiento. Si la temperatura sigue disminuyendo, es ahora el centro del cuerpo del deportista el que empieza a perder temperatura. Y eso puede generar una condición muy seria que puede poner en peligro su vida. Entre los factores científicos que están involucrados en una competencia de nado en aguas abiertas, se encuentra el del balance de la energía. Es necesario considerar el concepto de energía, el concepto de metabolismo, y es necesario entrenar al cuerpo para que utilice estos elementos de la mejor manera posible. Una forma de hacerlo consiste en considerar las características de los músculos. Visto al microscopio, una fibra muscular aparece con unas bandas muy peculiares, unas bandas que tienen que ver con las proteínas que al contraerse generan la función del músculo. Uno puede entrenar a un músculo para desarrollar fuerza instantánea, una gran fuerza como la que se necesita para levantar pesas, o puede entrenar a un músculo para que desarrolle un esfuerzo consistente por mucho tiempo. Es posible desarrollar un músculo para potencia o para resistencia. Cuando uno desarrolla un músculo para resistencia, el músculo utiliza su energía de una manera más eficiente. El nadador en aguas abiertas puede enfrentar al reto energético que le plantea estar sumergido en un medio que le roba energía, entrenando a su mente, a sus músculos y al sistema cardiovascular, que es el que se encarga de mantener la temperatura correcta en todo el cuerpo, en todo momento. Si bien es posible que una persona participe en solitario en una competencia deportiva profesional, la realidad es que para obtener el mejor desempeño posible y los mejores resultados de todo tipo para la persona que participa en unos Juegos Olímpicos y para el país que representa, se necesita un equipo grande de personas que le permitan al competidor alcanzar su máximo rendimiento. Se necesita gente, por ejemplo, que sepa de fisiología, que sepa medir
el funcionamiento de la maquinaria molecular de la persona que va a participar en los Juegos Olímpicos para mejorarlo al máximo. Pero también se necesita el apoyo de personas que le ayuden al competidor a desarrollar al máximo sus cualidades mentales. La entereza, la constancia, el saber enfrentar la adversidad y el peligro. Algunas competencias deportivas son especialmente demandantes en este aspecto. Por ejemplo, el buceo de alta profundidad, el alpinismo, el nado en mar abierto. En todos estos casos existe un elemento de riesgo físico muy tangible. La persona que enfrenta estos retos debe tener afinados al máximo su cuerpo y su mente. A final de cuentas, de eso se trata el deporte, de llevar nuestras mejores cualidades físicas y mentales al máximo y luego superar ese máximo.